Bueno, bienvenida María Pía Fernández a Entre Paredes. La verdad que es un orgullo que estés acá. Es el segundo capítulo de este programa. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Eh, Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Empezamos con las preguntas. Dale, yo tengo una para preguntarle. Bueno, dale. Ujú. ¿Cómo te iniciaste en el deporte? Sería, ¿por qué empezaste a hacer del deporte? Bueno, yo empecé cuando era muy chica, tenía 13 años, actualmente tengo 30. Siempre me gustaron mucho los deportes, hacía muchísimos deportes, me gustaba mucho el básquetbol, la natación, inclusive jugar al handball, al voleibol. Siempre fui muy activa y en la gimnasia del liceo, yo estaba en primer año. Me invitaron a, bueno, a hacer una carrera que se hacía para niños de 2 kilómetros y bueno, en esa carrera fue como mi primera carrera. Y bueno, ahí participé, gané y en la llegada estaba Sebastián Allende, que ahora es mi entrenador, que fue el que me vio y me invitó a formar parte de la escuelita de atletismo. Y bueno, ahí empecé la escuelita de atletismo hace ya 17 años. Y bueno, y hasta el día de hoy nunca dejé de entrenar. Durante mis primeros años hacía varios deportes a la vez, atletismo, natación, handball. Y bueno, a medida que fui creciendo y que los entrenamientos de atletismo se fueron volviendo más intensos, me quedé solamente con atletismo. Muy bien. Participaste en dos Juegos Olímpicos, en Tokio 2021 y en París 2024. ¿Cómo se sintió participar en una competición muy grande para los atletistas? Bueno, creo que tanto para mí como para todos los deportistas, estar en los Juegos Olímpicos es el gran sueño de todo deporte. Yo desde muy chiquita veía los Juegos Olímpicos por la tele y mi sueño era estar ahí. La primera vez fue súper especial, sin dudas, porque fueron los primeros Juegos, fue como cumplir ese gran sueño. Fue un poco diferente a lo que fue en París por el tema de la pandemia, de que bueno, todos teníamos como un poco de miedo. Bueno, los juegos se postergaron un año, iban a ser en el 2020, fueron en el 2021, por lo que todos tuvimos que entrenar un año más bueno, para lograr estar ahí, para estar lo mejor posible. Y bueno, el camino también fue duro porque había muchas restricciones cuando la pandemia, por los lugares de entrenamiento y demás, por eso digo que se hizo muy duro. Y durante los juegos también, porque había muchos sistemas de control, teníamos que cuidarnos muchísimo. Entonces, bueno, fueron como unos juegos muy lindos, pero especiales. Y ya los segundos juegos, los de París, la verdad fueron increíbles, los viví con todo, como se dice, con la mayor alegría, porque, por ejemplo, el estadio estaba lleno de gente, eran un estadio de 60.000 personas, fue también mucho más especial, sin dudas. Bueno, ¿Y cómo manejaste la presión del momento? Bueno, yo siempre digo que la presión la tengo siempre, desde que compito en los Juegos Olímpicos, en un campeonato sudamericano, en un campeonato mundial, en un campeonato nacional ahí en Uruguay. Uno siempre tiene una presión porque el deporte siempre te pone frente a rivales y yo, sea donde sea, siempre respeto muchísimo a mis rivales y siempre quiero dar lo mejor. Entonces, lo que hacemos los deportistas o lo que hago yo desde hace muchos años es trabajar no solamente el físico, sino también la mente con un coach deportivo que es como una especie de psicólogo bueno, que es el que me ayuda a entrenar mentalmente y a manejar esa presión. Yo siempre digo que la presión es un privilegio, porque si uno siente nervios, siente presión por algo, es porque uno entrenó, se preparó para eso, ¿no? Eh, sea en el deporte o sea donde sea, si uno, por ejemplo, sacándolo del deporte, tiene una presión porque tiene que ir a dar un examen, uno, la verdad, tiene que darse cuenta que tenemos la posibilidad de estar ahí. Hay mucha gente que no la tiene, ni tiene la posibilidad de hacer un deporte que le gusta, ni tiene la posibilidad de ir al liceo, de ir a la escuela. Entonces, todas las presiones uno tiene que pensar que las tiene porque tiene la posibilidad de tenerlas. Justamente suena un poco raro,
pero hay que agradecer también y hay que adaptarse a lo que nos toca. Bueno, ¿quién te motivó a hacer atletismo? Bueno, el que me motivó a hacer atletismo fue, como dije, mi entrenador. Bueno, en un primer momento, el que era mi profe de educación física en ese momento en el liceo, y luego mi entrenador, Sebastián, que fue el que me agarró muy chiquita. Tenía 13 años y me fue como inculcando todo el amor por el atletismo, también por la disciplina, por el trabajo duro, que bueno, que uno cuando empieza como jugando en cualquier deporte y bueno, a medida que vas creciendo, las responsabilidades se van haciendo mayores y hay que ir adaptándose a eso y bueno, él fue el que me acompañó en todo este camino. Muy bien. ¿Qué sentiste Y, la primera vez que representaste a Uruguay? Bueno, la primera vez que representé a Uruguay fue súper especial, fue un año después de empezar a entrenar. Yo empecé en el 2008, en el año 2009 fue mi primer campeonato sudamericano se llamaban sudamericanos liceales, porque era esa competencia que se hace entre los liceos, primero en Uruguay, y bueno, los que clasifican y hacen las marcas ahí viajan a otro país. Entonces viajé con una delegación de Uruguay muy grande, con un montón de deportes, porque estaba la selección de atletismo, de handball, etcétera, etcétera. Y nada, fue a Ecuador, fue mi primer viaje en avión también, entonces estaba muy nerviosa porque fue una competencia, no solamente representaba a Uruguay, sino que también tenía que viajar, que también fue una experiencia increíble compartir con otros chicos, tanto de Uruguay como de otros países, viajar a otro país con otra cultura diferente a la nuestra. Entonces, la primera vez que representé a Uruguay lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue sumamente especial y bueno, era muy, muy chiquita y nada, tengo recuerdos muy lindos de eso. Bueno, y muy bien. cómo has mejorado tus puntos débiles como deportista. Bueno, yo creo que volviendo a la pregunta que tú me habías hecho antes, por ejemplo, los nervios, la presión, todo eso desde muy chica siempre fueron puntos débiles y a medida que, como dije, como fueron pasando los años, iba haciendo trabajos con mi coach mental, que bueno, son trabajos que incluyen la visualización, como trabajos mentales también como dije, de manejar la presión, de ver el lado bueno de las cosas, herramientas también para concentrarme. Existen las llamadas, por ejemplo, anclas, capaz que han visto, por ejemplo, no sé, en el tenis profesional hay tenistas que antes de hacer su saque hacen como muchos movimientos de que se acomodan el gorro, que no sé qué, que se tocan el hombro, que hacen siempre lo mismo repetitivamente antes. Bueno, eso se llaman anclas, que son gestos que uno hace para lograr como son gestos repetitivos que uno logra como en esos gestos enfocarse. Entonces muchas veces en el caso de deportistas que quizá no son tan conocidos, la gente no se da cuenta, pero sí, tenemos como nuestros métodos de lograr concentrarnos, de lograr buscar como ese enfoque de decir, bueno, mi objetivo en esta carrera es este y este, voy a tratar de que no se me vaya ese objetivo. Entonces, trabajamos mucho previo con visualizaciones, con cosas que nos mantengan enfocados. ¿Y cuál Muy es el bien. logro del que te sientas más orgullosa de toda tu carrera? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que hay, creo que dos momentos muy especiales en mi carrera deportiva. Uno fue en el año 2019, cuando logré consagrarme campeona sudamericana absoluta, que también era un sueño que tenía desde muy chica, ser la mejor atleta de todo el continente, o sea, de todo el continente, no, del continente, de la región de Sudamérica. Para mí eso fue sumamente especial y
realmente me emocionó mucho lograr ese objetivo. Y el siguiente gran objetivo, sin dudas, que fue la clasificación a Tokio. También me acuerdo de haberme emocionado muchísimo con mi familia, con mis amigos, con mi entrenador, porque también era otro sueño que yo perseguía desde muy chiquita. Entonces esos dos momentos me marcaron mucho como deportista. Obviamente después vinieron otros grandes momentos. Fui campeona iberoamericana, campeona eh, eh, ay, no me sale. Bueno, campeona iberoamericana dos veces de 1500 y 3000 metros. Logré mi segunda clasificación a unos Juegos Olímpicos. Entonces, han habido otros momentos, sin duda, muchos momentos muy especiales que recuerdo con cariño, pero esos dos que dije primero, que nombré, creo que fueron especiales porque las primeras veces de cuando uno logra algo por primera vez, sin duda es que es más especial. Muy bien. Y por parte de tu Eh, familia, ¿mantuviste apoyo por parte de tu familia o fue solo de tu entrenador? Mi familia, por suerte, siempre me apoyó mucho. Para ellos, obviamente que fue difícil. En un primer momento yo vengo de una familia de nivel medio, muy trabajadora. Mis padres trabajan muchísimo. Entonces, en un primer momento, la verdad, no lo voy a mentir, era muy difícil en mi casa comprar zapatillas de clavos, championes para correr. Yo me acuerdo cuando empecé, tenía un par de championes para todo el año y esos tenían que durar en el entrenamiento. Hoy por hoy tengo el apoyo de Nike, que me cubre todas las necesidades de indumentaria, pero en un primer momento fue difícil para mí, para mi familia. Mis padres hacían un esfuerzo enorme por tratar de comprarme un equipo deportivo, la ropa que necesitaba, los viajes, porque uno a veces, yo soy de Flores, soy del interior, entonces viajar a Montevideo a competir todos los fines de semana era un esfuerzo muy grande. Pero bueno, mis padres la verdad siempre me vieron muy comprometida con lo que yo hacía, entonces hacían un esfuerzo enorme por poder ayudarme y bueno, a medida que fui creciendo también, me acuerdo en el año 2014 yo estaba en segundo de la universidad y les dije a mis padres que iba a dejar la facultad durante un par de años porque sabía que yo podía lograr cosas importantes. En ese momento todavía no había batido el récord de 1500, no había clasificado a un juego olímpico, nada. Ni siquiera había logrado esas medallas que te comentaba, pero yo sabía, tenía claro cuál era mi objetivo y la facultad me estaba quitando muchísimo tiempo, entonces me tomé como 2 años sabáticos para entrenar y claro, mis padres me apoyaron muchísimo porque en ese momento nadie sabía si yo lo iba a lograr o no y ellos confiaron en mí. No es fácil que tu hijo te diga con 18, 19, con 19 años tenía en ese momento que quería dejar la facultad para correr, pero mis padres creyeron en mí, en mis sueños, en mis objetivos y me apoyaron. Hoy por hoy, obviamente, que se los retribuí todo ese esfuerzo, ya terminé la facultad, ya logré esas medallas, las disfrutamos juntos y la verdad que para mí fue súper especial porque fue también como retribuirles esa confianza que ellos me dieron, en que yo y me iba a tomar unos años sabáticos para entrenar y realmente los iba a aprovechar. Y bueno, como dije, fueron muchos años de mucho esfuerzo de mi familia, pero también de mucha confianza en mí. Y nada, siempre voy a estar toda la vida agradecida por eso. bueno, Muy bien. ¿por qué elegiste especializarte en los 1500 metros? Bueno, la verdad, mi llegada a los 1500 metros no fue algo que yo al principio hubiese elegido. Yo cuando comencé era una atleta especializada en los 800 metros y a medida que fueron pasando los años, no me gustaba, al principio no me gustaban nada los 1500, sentía que era muy largo porque era el doble de mi prueba, pero empecé a mejorar las marcas en 1500 y me estanqué, por así decirlo, en el 800. Entonces, nada, no me quedó de otra, que me acuerdo clasificar a un campeonato solamente en 1500 y no logré la marca en 800 y dije, bueno, nada, ahora me tendré que poner a correr 1500 y lo fui perfeccionando cada vez más y más y más. Y bueno, me quedé en los 1500. A ver, mi entrenador siempre me lo dijo, que yo iba a ser un atleta de 1500, no de 800, pero bueno, uno a veces como que se deja llevar por lo que a uno le gusta o porque cuesta salir de la zona de confort. Pero nada, me animé un poco por la fuerza también y arriesgué
y hoy por hoy en 1500 es mi prueba favorita y no la cambio por nada. Muy bien. Claro. Eh, Vamos con un recuerdo tuyo. ¿Qué recordás de tu primera competencia oficial? Bueno, mi primera competencia oficial, oficial así de atletismo, porque como les dije, mis primeros sudamericanos fueron liceales, pero mi primer campeonato oficial de atletismo fue en el año 2012, el campeonato sub-18. Fue un campeonato muy lindo, era la primera vez que estaba como en una delegación oficial representando al país. Me acuerdo de que fui con mucha expectativa y porque bueno, yo llegaba como líder de Sudamérica, entonces la presión ahí era como muy, muy grande. Corrí los 800 metros, como les dije, que era mi prueba en ese momento. Gané la medalla de plata y me acuerdo que me emocioné muchísimo porque yo las medallas era algo que veía como algo lejano, como algo que lograban otros países, no Uruguay, no yo. Y fue la primera medalla internacional que sin dudas que fue sumamente especial y bueno, además de eso después fui la abanderada de Uruguay en el desfile de clausura, que también fue un momento súper especial y que lo guardo con muchísimo cariño. Muy bien. ¿Y qué haces para entrenar? Porque tenés que estar bien entrenada para correr todos esos kilómetros, ¿no? Sí, sin dudas. Yo tengo un entrenamiento bastante riguroso, lo lleva mi entrenador, obviamente. Cuando estoy acá en España a esa distancia, también me ayuda otro entrenador que tenemos acá en España, en León, que bueno, ellos coordinan los entrenamientos con el grupo. Y sí, mi entrenamiento básicamente, ahora que estamos en periodo de carga, son unos 100, 120 kilómetros a la semana. A veces hay días que uno hace 15, otros 10, otros 20, pero bueno, semanalmente son esos 100, 120 kilómetros, varias sesiones de gimnasio. A veces ahora, por ejemplo, que estamos en pretemporada, hacemos sesiones de entrenamiento de cuestas, a veces también hacemos entrenamientos que se llama entrenamiento cruzado, que es como para no darle tanto impacto a la musculatura, entonces hago bicicleta, piscina. Cuando estamos ahora en pretemporada hacemos como muchos ejercicios, sí, mucho ejercicio también para fortalecer al cuerpo. Y bueno, ya cuando se acercan las competencias, en los meses más duros, que suelen ser junio, julio, agosto, ahí obviamente son menos kilómetros, pero mucho más rápido, pasadas rápidas, uno trata de poner como explosivo al cuerpo y básicamente es eso. Normalmente un día a día normal mío son 2 sesiones de entrenamiento, entre hora y media, 2 horas, a veces puede llevar 3 cuando hacemos sesiones de gimnasio. Doble turno, menos los domingos que hacemos un solo turno. Y a veces hay semanas que hay un día de descanso. ¿Y en algún Muy bien. momento de tu carrera quisiste abandonar la carrera? Muchísimas veces. Sí, a ver, uno siempre lo muestra o lo cuenta como algo lindo. Se ve cuando ganamos medallas o nos va bien o vamos a los Juegos Olímpicos, pero obviamente el detrás a veces es duro porque, por ejemplo, en mi caso, yo ahora estoy en España, lejos de mi familia, de mis amigos. Hay días bueno, que no tengo ganas de entrenar, que me duele el cuerpo, que me siento sola, que estoy triste. Pero bueno, yo siempre digo que soy una persona muy agradecida y bendecida de poder hacer lo que me gusta. Mi familia, mis amigos lo entienden y siempre me apoyan a la distancia, entonces trato de mantenerme positiva, pero sí, hay días que tengo ganas de irme a Uruguay o que tengo ganas de hacer otra cosa y estoy cansada, no quiero entrenar. He pasado también por momentos muy duros de lesiones. Hace, sí, ya 4 años, no, 3 años, perdón, me tuve que operar el pie por un dolor en el tendón de Aquiles, que también fue algo súper duro porque, bueno, las rehabilitaciones después de una cirugía llevan mucho tiempo y uno no sabe si va a volver a correr igual, si el cuerpo se va a adaptar a eso, a esa cirugía. Entonces, sí, es duro y
como esta también he tenido otras muchas lesiones, no sé, ruptura de músculos, de tendones, de ligamentos, entonces todo eso lleva su tiempo y también lleva mucho estrés y a veces hay muchas ganas de abandonar, pero bueno, yo tengo claro mis objetivos, entonces trato de visualizar eso y decir, bueno, este es mi objetivo, ahora no estoy pasando por un buen momento, pero voy a hacer todo lo posible porque pase y seguirla luchando. Bueno, Bien. eh, en Tokio 2021 se dio un momento tuyo donde te lesionaste en medio de la carrera y seguiste corriendo. Tipo, te dio una motivación, te dio la lesión. Bueno, en Tokio en realidad me lesioné unos días antes de la carrera, estaba haciendo un entrenamiento muy duro, muy fuerte, eh, previo, un entrenamiento que hacemos siempre 4 días antes de la carrera, y bueno, se ve que nada, el viaje, muchos factores, ¿no? También el estrés que puede influir a nivel físico, hicieron bueno, que se diera esa lesión, una pequeña rotura en el músculo del sóleo. Y bueno, nada, estaba muy triste, obviamente, devastada, porque llegaba en mi mejor momento de estado físico. Son muchos años, el ciclo olímpico son 4 años que uno se prepara para ese momento, para correr 4 minutos, entonces esa lesión en un primer momento para mí fue devastadora, estaba muy mal, pero bueno, nada, yo quería cumplir mi sueño de ser atleta olímpica, de estar en ese estadio olímpico, como dije, era el sueño de mi vida y entré a ese estadio prometiéndole al médico y a mi entrenador que iba a correr 100 metros y me iba a salir. Pero después que empecé a correr dije, ya está, yo quiero cumplir mi sueño, quiero terminar estos 1500 metros que yo preparé con mucha ilusión durante muchos años. Entonces, sí, sin dudas que, como decís vos, me dio una motivación tremenda el estar ahí, el cumplir mi sueño y a pesar de no estar bien físicamente, pude completar todos los 1500. Bueno, nosotros acá en el liceo tenemos muchos atletas talentosos y ahora te queríamos decir, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes atletas que tenemos nosotros y también a los jóvenes atletas uruguayos que hoy están luchando por tener un puesto en los Juegos Olímpicos? Bueno, yo les diría que nunca dejen de soñar, de creer en ustedes. Yo siempre digo que nada es imposible. Yo vengo, como dije, de una familia de recursos medios bajos, entonces siempre con lo que tuve hice lo mejor que pude, porque uno a veces, sobre todo cuando es más chico, dice, no, yo qué voy a lograr eso, si para ir a unos Juegos Olímpicos hace falta un montón de cosas, y la realidad es que no, yo cuando empecé, como dije, no tenía muchos recursos. Tenía una pista de tierra, literal. Yo entrené durante muchos años en una pista de tierra en mi ciudad, en Trinidad. Y tenía muy claro que mi sueño, mi objetivo era llegar ahí. Y bueno, a lo largo del camino tuve un montón de obstáculos, pero tenía muy claro cuál era, como dije, mi sueño, mi objetivo. Entonces, mi mensaje para todos los chicos, ya sean deportistas o no deportistas, que nunca dejen de soñar, sea cual sea su objetivo, en el deporte, en el estudio, en un trabajo, pónganse pequeñas metas y hagan todo su mayor esfuerzo por conseguirlas. A veces las cosas se consiguen, a veces no, en el camino hacia, por ejemplo, un objetivo o en mi caso los Juegos Olímpicos. He logrado muchos objetivos, otros no, pero todos me han enseñado, todos me han fortalecido. Entonces, nunca bajen los brazos, aunque las cosas no salgan, no se den. Siempre crean en ustedes, trabajen duro, disfruten del camino, de sus amigos, de sus compañeros, de su familia. Y siempre den lo mejor de ustedes, que eso es lo más importante al final del camino. Muy bien. Bien. ¿Qué significa para vos competir por un país? Bueno, Uruguay es un país muy chico en el atletismo y con tanta presión. ¿Cómo se siente? Bueno, representar a Uruguay siempre, obviamente es una gran responsabilidad ponerse la camiseta de Uruguay, la celeste, como le decimos nosotros, pero yo siempre lo he hecho con la mayor alegría. Muchas veces
pensamos que por ser de un país chiquito, un país sudamericano, cuando vamos a un campeonato del mundo o un juego olímpico, y nos paramos al lado, no sé, de países potencias como, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, o inclusive países africanos que son sumamente potentes como Kenia, como Uganda, que son sumamente potentes en nuestra disciplina, en el atletismo. Y yo siempre que me paro en una línea de salida, no me importa quién esté, yo compito por mí, por dar mi mejor y ser la mejor atleta que puedo ser ese día, en esa competencia, en esa oportunidad que tengo. Entonces, sin dudas que ponerme la camiseta de Uruguay es una responsabilidad muy grande, pero cada vez que lo hago sé que tengo que dar el 100%, sea cual sea mi 100% en ese momento. Entonces, si lo doy, ya me quedo más que conforme con mí misma. Muy ¿Y bien. cuál fue de las carreras que has tenido y los kilómetros que tuviste que correr, mover, ¿cómo se llama esto? Correr, ¿cuál fue la más difícil que tuviste? Wow. Creo que la más difícil, por las circunstancias que se dieron, fue la que comenté hoy, la de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque bueno, tenía una lesión y más allá de tener una lesión física, los días previos a la competencia fueron muy duros anímicamente, porque como dije, uno estaba muchos años preparando ese objetivo. Pero bueno, sí, creo que esa ha sido la carrera más dura, pero también la más emotiva y una de las carreras por las que estoy más orgullosa, porque si bien todos me decían que no iba a poder, los médicos, todo el mundo pensaba que no iba a poder, yo me propuse que sí, me superé y logré mi objetivo, así que me quedo muy orgullosa con eso. Muy ¿Y bien. cómo llevas el tema de cuando tenés una derrota o algo? Cuando perdés una carrera o algo. Bueno, las derrotas para mí, son totalmente parte del atletismo. Uno cuenta muchas veces o ve las fotos y los podios de cuando uno gana una medalla, pero son más las veces que se pierden que las que se ganan, sin dudas. Para mí, las derrotas son aprendizaje, son parte del camino y soy de las personas que cuando pierde nada, me siento después de la carrera a analizar qué puedo mejorar, qué cosas o con mi entrenador o con quien sea, qué cosas podemos hacer para mejorar eso, en dónde fallé. Entonces, como dije, todo es aprendizaje y todo se usa para la siguiente carrera. Muy bien. Además de competir en los Juegos Olímpicos, competiste en los Juegos Panamericanos. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, los Juegos Panamericanos sin dudas que son la gran competencia, que es como la gran competencia previa a los Juegos Olímpicos. Nosotros en el ciclo olímpico tenemos primero los Juegos Sur, que son los Juegos Olímpicos de América del Sur, después están los Juegos Panamericanos y al año siguiente los Juegos Olímpicos. Los Panamericanos tienen como ese factor plus de que participan además de los países de Sudamérica, países de Centroamérica, o sea, es todas las Américas y vienen potencias mundiales como son Jamaica, como los países norteamericanos, Estados Unidos, Canadá, países centroamericanos muy potentes como dije, Jamaica, México, Cuba. Entonces, eso obviamente que aumenta muchísimo el nivel que tenemos de competencia. Y bueno, la verdad, mis primeros Juegos Panamericanos, he competido en dos ediciones, en la edición del 2019 que se hizo en Perú, en Lima, donde obtuve un quinto puesto, que es hasta ahora mi mejor performance en un campeonato panamericano. Y en el Campeonato Panamericano de Santiago de Chile, en el 2023, obtuve el sexto puesto. Entonces creo que un gran objetivo para mí, que ya lo estoy visualizando, es lograr una medalla en un campeonato panamericano y es mi próximo gran objetivo para los próximos Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo en un par de años. Bueno, muchas gracias María Pía Fernández. Nosotros tenemos que cerrar la entrevista, eh, pero primero te queríamos pedir si nos podías mandar un saludo al Liceo 48, que gracias a ellos se pudo hacer posible la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Les mando obviamente un gran saludo a todo el Liceo 48.
a toda la gente, a todos los chicos, a sus compañeros, a toda la gente que está detrás de ustedes, imagino, profesores y demás. Pero bueno, también mandarles un gran saludo a ustedes dos, chicos, que bueno, la verdad llevaron una entrevista con mucho profesionalismo. He dado muchas entrevistas y bueno, esta la verdad me ha encantado. Los felicito por su actitud, la verdad que los dos han planteado una entrevista hermosa, así que bueno, sigan así. Y de mi parte, la verdad, encantadísima por haber tenido esta oportunidad y que me hayan tenido en cuenta para esto, para esta hermosa entrevista y este hermoso momento con ustedes. Bueno, Bien. muchas gracias María Pía Fernández. Gracias Alejo Ya, también por ayudarme. Bueno, capaz que en el futuro podemos hacer otra entrevista. Buenísimo, ojalá, encantadísima y quedamos en contacto. Bueno, quedamos. Suerte en tus próximos proyectos. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. nos vemos. Nos Eh, vemos. Chao, bueno, chicos. au.